Continuamos con el capítulo 13 del Apocalipsis, desde el versículo 4. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 4. Dice Dios en su santa palabra: Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre, nuevamente venimos a ti con nuestra súplica para que tu Espíritu Santo, dado por tu Hijo a tu iglesia, cada creyente presente, nos ilumine y nos abra el corazón y la mente para que nos interesemos, Señor, en estos días finales acerca de estas profecías que nos dejó tu Hijo en su divina inspiración. Queremos en esta hora aprender un poco más, tomar de esta fuente sabia e inagotable que tú nos dejaste, la palabra tuya, Señor. Te pedimos que nos bendiga a todos y para todos aquellos que se interesen en este día, en todo el mundo y en esta Venezuela, de escudriñar tu santa y bendita palabra, para que ese mandamiento tuyo decretado desde el principio se cumpla, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino hará lo que tú quieres, Señor. Hágase tu voluntad aquí en esta mañana y pedimos la bendición en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí hay un versículo 13 bastante temerario, y este versículo donde empezamos, ¿ves? Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Los versículos del 3, el 4, el 8, el 12 y el 15. Todos ustedes léanlo, hermanos, para que vean el 4, que ya lo acabamos de leer, el 8, el 12 y el 15, para hacer más énfasis de esa palabra: adoraron a la bestia y al dragón. 13 del Apocalipsis, versículo 4, 8
13 y 15. No, 12 y 12 y 15. 15. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 8. Ajá. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar todo aquel que no la adorase. El Señor bendiga su vida. Amén. Ah, fíjense, fue lo tremendo, pues, como, mira, fíjense, lo tremendo que son estos versículos solemnes, totalmente sentenciados por Dios, porque siempre debemos de saber hasta la saciedad, conocer hasta la saciedad, hermano, que en la gran tribulación que Dios dictó y que las academias le colocaron la gran tribulación, porque no existe la palabra, en las versiones originales no existe la palabra la gran tribulación, sino tribulación, angustia, persecución, ¿verdad? Por parte de los enemigos de Dios. Entonces, esa palabra, la gran tribulación, nosotros ya lo hemos meditado bastante aquí y yo creo que ya ustedes están bastante enterados, que el versículo 4, 5, 6, 7, ya la iglesia está. ¿Y quién más está allá con la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y quién está ahí en el trono al lado del Padre? El Señor Jesucristo como el Cordero, ¿entiendes? Como el Cordero está el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que está el Espíritu Santo? Porque ya la iglesia la arrebató, es el Espíritu Santo. Y esas tres divinas personas están ahí arriba en un trono establecido, ¿verdad? Para que no se equivoquen, no en el trono de Dios, no en la presencia máxima de Dios, sino que y vi un trono puesto, ¿entiendes? ¿Por qué eso? Antes de seguir explicando, ¿por qué eso no en la presencia del verdadero trono de Dios, sino un trono establecido que Juan vio en las ¿cómo es? Con la vestidura, pero ¿por qué eso? ¿Por qué el Cordero? Oye, ¿por qué el Cordero? El Espíritu Santo, la iglesia, todos los ángeles y los cuatro querubines representando a las cuatro bestias de la creación. ¿Por qué no están en el trono máximo de Dios, en la casa de Dios verdadera? Sino lo que dijo Juan, y vi un trono establecido, puesto. ¿A dónde? Si tú retrocedes del 7, del 6, el 5 y el 4, ya ellos están sellados y están en la iglesia como componente. Pero es para que, yo se lo expliqué con varias veces. Aún no hemos sido glorificados. Esa es la palabra. Somos justificados allí. Hay dos palabras que deben de tomar en cuenta. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Como dice allí, Romanos 5:1, justificado pues. Entonces estamos en la presencia de Dios porque una vez que nos arrepentimos, bueno, somos parte de la iglesia y somos parte de arrebatamiento y somos objeto de estar en la presencia de Dios a donde nos llamó. Ahora, la palabra justificación no es igual que glorificación. ¿Cuándo se llega el día de la glorificación? Cuando el Padre, entonces, el Señor Jesucristo, venga y se lleve a su iglesia en su totalidad, incluyendo los 144,000, y nos va ¿a dónde? Voy pues. No se les olvide, es un templo, un santuario. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues. Entonces Él tiene un lugar a donde Él ha preparado la casa, no el matrimonio. No hay en Mateo 25, ¿verdad? Cuando las bodas, cuando Él viene las bodas del Cordero, del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando
una persona tiene dinero y la novia también, ¿qué es lo primero que hacen cuando planifican antes de casarse? Dios nos habla en la naturaleza. Fíjate, los pajaritos, antes de aparearse, ellos primero, ¿qué hace la hembra? Le decía al macho, no, búscame primero y dame un nidito. Y después que le preparen nidito y ella lo revisa. Sí, mira, le falta un ajuste por aquí. No es así. Hay una ordenanza y hay un escalafón de explicar cómo es que el Señor Jesucristo edificaré mi iglesia. Me enamoré de esa novia, la hice mi esposa y me la voy a llevar a lugares celestiales. Primero prepara una morada, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, no se les olvida que Él no lo hizo inmediatamente, sino a largo plazo. Ya llevamos, ¿qué? 2000 años. Y en 2000 años nos dio dones, talentos, trabajar con ellos. Entre tanto que yo vengo, en 2000 años, los componentes de la iglesia estamos trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque Dios quiso que nos ganáramos los premios que Él dice en la Escritura, que tiene preparado para su amada. Y para cada creyente activo, trabajador, que obedezca al Espíritu Santo y ponga por obra esa mina o ese talento que dice Dios que le va a dar. Y también tenemos que en 2000 años trabajar ¿para qué? Para ganar coronas, premios, cosas. Entonces en 2000 años la iglesia se ha llenado ¿de qué? De riqueza, de la cual ahí encontramos en la carta a los Efesios, que nosotros entonces, viendo eso, ya el Señor Jesucristo nos ha hecho coherederos de las riquezas de Él. Ahora bien, cuando nosotros tenemos en la mente eso, primerito cuando Él nos arrebate desnudo, porque dice la palabra que nos va a arrebatar, porque ¿quién va a resucitar ¿Cómo vamos a resucitar? Desnudos el ángel. Pero claro, no hay vergüenza porque ya la carne se convirtió en polvo. Los que estén en la tumba resucitarán con un cuerpo no glorioso, sino justificado, ¿verdad? Santificado, ¿verdad? Justificado y santificado, que el ángel nos llevará a la presencia de la Señor Jesucristo, que estará en las moradas esperando a su amada iglesia. Después de eso nos da una batola de justificación para cubrir la vergüenza. Después de eso Él nos lleva a una evaluación de obras, que es lo que se llama el tribunal de Cristo. Después de allí salimos evaluados, premiados y adjudicado entonces cada labor. Pero antes de eso, que vengamos a establecer el reino, es cuando vienen lo que se llama las bodas del Cordero. Cuando las bodas del Cordero, entonces estemos allá, es cuando el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, invita al Padre y a toda la creación angélica que no conocemos allá en esos mundos, hermano. Son bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Es que el Señor Jesucristo lo hace escondido. No, entonces es una orden, un escalafón que Dios nos explica en las Escrituras. Que podemos decir que las bodas del Cordero es como decir el último evento antes de volver a la tierra. De regresar, que tú lo puedes leer hoy, allí en Apocalipsis capítulo 19. Mira, el Señor Jesucristo, el protocolo que nos va a sellar. Mira, ¿usted sabe quiénes son los que le van a coronar al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quiénes son? Está en la Escritura, ¿sabes, no? ¿Quiénes son? Los ancianos de día. Los ancianos de día, para que lo sepan los hermanos que leen poco y perciben poco, no es que no sean tapados, sino que no tienen la oportunidad de leer mucho, ¿no? Por si acaso, ¿no? No vayan a creer que les estoy diciendo que ustedes son brutos. No, eso no, nada de eso. Ahora, ¿qué resulta? Que los ancianos de día en las Escrituras fue la primera creación que Dios
porque ellos no son ellos son creados. El único increado es Dios. Los ancianos de día fueron creados al principio por Dios para que ellos le administraran en primer lugar lo que allá no hemos visto ni conocemos, manejándole y conociendo el espacio y los materiales que Dios tiene almacenados en sus espacios infinitos para que ellos conocieran, porque Dios tiene almacenado toda la riqueza en esos espacios infinitos para que Dios poder crear el mundo donde colocó entonces esa jerarquía de ancianos de día, ¿verdad? Poderes, jerarquía, reyes, príncipes y todo aquello que menciona las Escrituras. Todo ese es un orden de 10 jerarquías que menciona las Escrituras, que Dios creó para su gloria. Como leíamos ayer, por casualidad lo estaba leyendo un hermano ayer en Colosenses capítulo 1, que por él, el Señor Jesucristo, fueron creados todas las cosas y por la mano de Él y permanecen por Él y para Él, 3 palabras. Y eso permanece. Y Él creó todo en el principio del mundo. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando uno ve eso, las Escrituras, Dios nos asoma pequeñitas cosas para que el creyente que quiera saber y conocer cómo es que Dios viene dándolos poco a poco conocimiento a nosotros, Él nos dejó la palabra inspirada. Por eso es el mandamiento. Bienaventurado, por eso es cuando yo empecé con este libro, le dije a ustedes 7 veces que bienaventurado es el que... Bienaventurado el que lee, y ustedes lo anotaron 7 veces, y a medida que vayamos viendo, estamos viendo que somos bienaventurados por leer simplemente la palabra de Dios y asimilarla, también somos bienaventurados, y cuando la ponemos por obra, también somos bienaventurados. Los apuntadores, fíjate que son tan sabios que no se sabían textos tan de memoria, ¿no? Entonces tenía que meterla, lee aquí porque se les olvida, y lean por aquí. Yo digo que son hombres que tienen toda una vida como ministros, como administradores, de eso debían de saber todo ese protocolo de memoria. Eso no se lo sabían, y eso más bien le quitó belleza al acto, sí, le quitó belleza. Tenía como 50 años que no hacían eso. Bueno, pero tenían 3 meses practicando, Sara. Tenían 3 meses practicando. Bueno, es lo mismo que Ana María aquí le dice a ustedes: mira, los que van a cantar, aprendan el himno de memoria. ¿Viene? Y sin embargo lo ha logrado, pero muchos no. Pero sigue, hermana, para eso yo... Te quería preguntar algo. ¿Ah? Es que las preguntas de Raquel son interesantes. No, pero yo... dígame, ¿qué? Dime. Raquel. Dime, Raquel, está pegada a la columna, dime. Hermano, Dime. ¿quiénes son los invitados a la boda? Bueno, ahí quedé yo cuando Sarita hizo una pregunta. Ahora, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. En primer lugar, ¿quién es el invitado a un matrimonio, una familia grande y rica? El Padre. Lo encontramos, ustedes lo ven para que lo verifiquen, el capítulo 22 de Mateo. Cuando lleguen a su casa, ustedes lo leen con calma y ahí el Espíritu les va a explicar. Capítulo 22 de Mateo. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. El Padre con todas las creaciones. Es que nosotros creemos que nosotros somos los únicos creación de Dios. Oye, mira, los serafines, los querubines, los arcángeles, toda esa jerarquía tienen sus mundos, sus hábitats. Dios no los mezcló a todos y todos ellos no están ahí a los pies de Dios. No, un momentico, ese no es así. Dios le dio a cada quien su jerarquía y los colocó en su lugar. Y cuando Dios los llama a su presencia, ellos van. Porque en la Escritura dice que Dios decretó y Dios tiene un tiempo. Cuando llama a una casta celestial, a un planeta, vente tú, los querubines, vengan acá. ¿A qué los llama? ¿A que le den qué? Cuenta, le den memoria. Mira, ¿qué hicieron ustedes con allá? ¿Qué es lo que están haciendo con allá? Claro, por eso es que el apóstol Pablo dice que él oyó y vio cosas que no las puede, porque son cosas
materias de allá, lenguajes de allá, otras cosas que ahorita no las podemos llevar ni entender. Y Pablo las vio y las oyó y no las podía explicar porque no podía. Esa es otra dimensión, ese es otro espacio, hermano. Hermano, la Biblia habla de principado, potestad. Eso allí en el capítulo 3, por ahí de Efesios, por ahí está, ¿verdad? ¿Cómo que dice? Principado, potestades, reinos. Señores, ¿verdad? Todo eso. Y todo eso, esos son los bienaventurados, Raquel, oíste, bienaventurados en primer lugar, porque la boda del Cordero es allá, no aquí en la tierra. ¿Ah? ¿Y a quién va a invitar yo? ¿Al señor presidente de la República de aquí? No, los de allá. ¿Me entiendes? Bienaventurados. ¿Y cuántos anhelan los ángeles creados por el Señor Jesucristo acudir a sus bodas, verdad? Y para conocer la novia, la esposa, cómo es ella. Imagínense qué belleza y qué riqueza va a adornar Dios. Esos ángeles anhelan. Y Dios, bueno, espérense un día. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Porque ya nosotros estamos. Después, en segunda faceta y en segundo punto, las naciones, cuando el Señor venga a establecer su reino con nosotros, la iglesia, Él invitará ¿a quién? A todas las naciones. En primer lugar, cuando Él invite a todas las naciones a las bodas aquí terrenalmente, es como lo que yo les dije en la semana pasada, ¿verdad? Allí en Mateo 25, ¿verdad? El juicio de las naciones. Después que Él los invite, bueno, no es que el Señor vaya a la China, mira, chinito, yo, tú sabes, no, nadie, bueno, ni tampoco vaya a Colombia, allá, no, es allá, es allá, allá en Jerusalén. Ahí viene Él a establecer su reino, porque esa es la cabecera ahí puso Dios al principio sus pies cuando creó este mundo. Ahí colocó el Edén y ahí santificó ese lugar. Y Él volverá a poner sus pies allí como Rey de Reyes y Señor de Señor, con su amada esposa. Invitará a todas las naciones y les quitará la maldición en la tierra, pero primero juzgará a las naciones que echaron a perder en el capítulo 11 su mundo que Él creó, cuando Él dijo que Dios todo lo que había creado era grandemente maravilloso y bueno. Y el hombre pecador lo echó a perder. Y por eso es que los va a llamar a botón. Ahí es el Salmo 110. Ajá, bueno, muchos salmos. Y el Salmo 2, que ya lo leímos aquí hace ya un mes o 2 meses. Ahora, ¿qué resulta? Que esos bienaventurados vienen, pero la cosa que nosotros vemos cuando vemos el recogimiento del Señor Jesucristo no es así de golpe, no, ya nos arrebató y ya vamos a las bodas del Cordero, no. Después de esa, fíjese, como yo se lo he explicado en otras oportunidades, sí, yo siento que se nos va de la mente. Dice que después de la evaluación, de esa evaluación de las obras, pasamos a esas bodas del Cordero. Pero estando en esas bodas del Cordero es cuando el Padre baja y entonces le da la bendición ¿a quién? Al Hijo y a su esposa. Y ahí es lo que se llama la glorificación. Y el Padre nos dijo, todos ustedes son mis hijos amados, en los cuales tomo contentamiento, ¿verdad? Entonces eso es belleza, eso está en la Escritura. Ese es un protocolo divino e inmenso que solamente con pensarlo nos gozamos y nos alegramos. Y como dice el himno, ojalá fuera hoy. Entonces, hermano, sí. Ahora leamos siempre como el Espíritu Santo nos está indicando, no como uno quiere. Ahora, ¿por qué leí estos 4 versículos? ¿Por qué? Porque dice aquí el 4, y adoraron a la bestia, al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y ya entendieron ustedes que se repite varias veces, apenas les di únicamente estos 3 textos. Ahora capítulo 14, el 9 y el 10, para que vean lo que viene ahora es Enea. Claro, me estoy adelantando a esto, pero capítulo 14 del Apocalipsis, versículos 9 y 10.
Nada más que eso. Dice así la palabra del Señor. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los dos versículos, ¿no? Sí. Ahora fíjese, ¿ves? Si alguno adore la bestia. Ahora, ¿quiénes adorarán la bestia? Todos los que no están escritos en el libro de la ¿Ah? ¿Dónde te aparece eso? Pues yo sé dónde está, pero a ver si ustedes lo consiguieron. del capítulo 13, versículo 8. Ajá. ¿Y qué dice el 8? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Oye, fíjese bien. O sea que ¿cómo por eso es que la gente dice, cómo es posible que dirán la gente, oye, después que la iglesia arrebatada habrá salvación en la tierra? Está clarito. Clarito, Ningún porque avivamiento de primero que Dios es tan justo. Dios es tan justo que primero en los 7 sellos ya está asomando que vinieron una maldición, por decirlo así, sobre el río de agua blanca. El mar vino una maldición, y vino una maldición sobre los árboles grandes, medianos y la grama, y se acabó el alimento en la tierra. Únicamente eso que leímos fue en el territorio de ¿quién? De la bestia, en el Mediterráneo. Si ustedes buscan hay Biblias que traen unos mapas alrededor. Ajá. Alrededor hay la bestia, va a tener su centro de adoración. ¿Dónde? ¿Quién me dice? Que ya lo he repetido bastantes veces aquí. En el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo es uno de los 7 mares madres que llena al mundo entero, la Europa vieja y nueva y parte de la Asia mayor, menor. Quise decir que entonces el Mediterráneo es el territorio de la bestia, porque Italia, Roma, está a la cabeza del Mediterráneo. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde se va a residenciar la bestia? ¿En Jerusalén? En las Naciones Unidas, decimos nosotros, ¿no? Pero como estamos viendo, porque es el centro de todas las naciones, y la tecnología para transportarse en tecnología para que todo el mundo lo vea como lo está haciendo este presidente de Ucrania, que cualquier momentico enseguida se encadena con el mundo entero. Ay, por favor, envíame un misil, unos aviones y eso para hacerle frente, y todos los días está pidiendo, y el hombre ha calado en el mundo que le están dando le están dando ayuda. Pero yo digo, viendo eso en la televisión, en la prensa, todos los días, nosotros nos damos cuenta, así será la bestia, ¿verdad? Se residenciará y tendrá su trono donde él quiera, donde el diablo, cuando el diablo en el capítulo 12 baje del cielo y se abran las puertas del abismo y se una a él con todas esas creaciones malignas, entonces bueno, vamos a buscar dónde morar. Y Además, entonces tiene sentido porque está el Vaticano. claro, Y esa es la es que gran alianza es bueno, una trinidad de maldad de 666. ¿Qué pasa? El emperador mundial tiene que buscar las Naciones Unidas, y el hombre de pecado tiene que estar allí, el religioso, me refiero al religioso, va a estar, no, el falso profeta no, el religioso que va a representar a todas las religiones del mundo. La evangélica falsa estará allí en Roma. La anglicana falsa estará allí, la hebrea falsa estaría en Roma, la musulmana falsa estará en la gran ramera, en Roma. Pero el hombre de pecado, ¿a dónde va a estar? Ahí en Israel. Entonces vemos una trinidad de maldad dirigida ¿por quién? Por el dragón que es el diablo, porque él es espíritu, ¿verdad? Entonces él consiguió una trinidad de maldad, 666, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿qué resulta? Fíjense, ellos cuando no se dan cuenta de que ellos entonces van a tratar de resolver el problema a los que no fueron, ¿qué?
sellado. A los que los que no fueron sellados, a los que no fueron salvos en la época de la salvación. Ahora es el día aceptable, ¿entiendes? Y Dios le da a la persona actualmente, en 2000 años, la dispensación más grande, el lazo de gracia más grande que Dios le ha demostrado hasta ahora a la humanidad que Él creó con sus manos, hizo con sus manos, se llama el ser humano, es esta, la era de la gracia, ¿entiendes? Ninguna dispensación de las 7 dispensaciones existentes tienen tantos años como esta, ¿entiendes? 2000 años ya va que el Señor Jesucristo están diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A todos los pecadores, vengan a mí, dice, porque yo os haré. Y dice el Espíritu Santo a través de los profetas: hoy es el día aceptable, ¿entiendes? Mañana es tarde. Entonces, quien no es salvo ahora, entonces cuando quiera salvarse, mira lo que dice aquí, y entonces se presenta la bestia, ¿no? Como la solución a la gente. Ahora, le vuelvo a repetir, una de las personas en toda la Escritura y en toda la historia, el tercer Dios de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el único con la autoridad de convencer al hombre de qué. Más nada. El hombre más elocuente que hable en ese entonces no podrá convencer porque no es dirigido por el Espíritu Santo. Y segundo, nadie puede convencer a un pecador. Ahora, como lo dije la semana pasada, un hombre que no tome agua, una mujer que no tome agua, porque no habrá niños en esa época. Por gracia, Él se los llevará. Pero eso no significa que díganle a sus niños que ya tienen 9 años, 8 años, que si no se arrepienten al Señor con tiempo, se van a quedar aquí, ¿bien? Y hay que enseñar a esos niños, mira, arrepiéntanse con tiempo, ¿verdad? Porque ese es un mandamiento de Dios, Proverbios 22:7. Instruye para que cuando sea viejo, acuerda de tu Creador. Entonces nosotros los padres, tenemos esa autoridad de enseñarlos y estimularlos a ellos. Hijos, mire, procuren, ustedes ya son grandecitos. Y aunque ustedes no hayan hecho nada malo, pero nacieron ¿en qué? En pecado. Como dice el Salmo 51, en pecado. ¿Y qué más? ¿Cómo dice ese Salmo 51? En pecado fui formado, ¿bien? Y en pecado me desarrollé, ¿verdad? Y en pecado vivo, vamos a decirlo así. Ahora a los niños hay que enseñarlos, porque ya en el capítulo 5 y 6, de allá de Génesis, Dios dice y sentenció, y lo repite 2 veces en el capítulo 9 de Génesis, que el corazón del ser humano es malo ¿desde qué? Desde pequeñito. Entonces uno recabando conocimiento en la Escritura, el que ama a sus hijos cada día, en vez de comprar esos celulares tan grandes que aprenden todo, pero hijo, vamos a leerte la Escritura si quieres 5 minutos. Aquí dice, mira hijo, el que no naciere de nuevo, ellos no entienden eso, ustedes se los explican, mira, el que no naciere de nuevo no puede entrar. Mira hijo, el que no esté escrito en el libro de la vida, no podrá entrar al reino de Dios. Mira hijo, el que no es lavado en la sangre del Cordero no podrá entrar al reino de Dios, ¿verdad? Porque no es el hombre que salva. ¿Quién es que salva? Solo Cristo salva. Y entonces esos niños van aprendiendo. Llegará el momento que en su corazón tierno y muy sabio, dirigido por los padres, llegará el momento entonces que confesarán al Señor. Aquí hay niños que han confesado. Los padres que aman a sus hijos no les van a estar diciendo todos los días a los nietos, ¿verdad? Hijo, mira, procura que tu nombre esté escrito en Lucas capítulo 11, versículo 20. Procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Una persona, sí, porque cuando los niños son materiales,
débil, cuando los agarra el mundo y cuando entran a bachillerato, se echan a perder las niñas y los niños, se echan a perder. Y de allí es que agarran como caballitos de carrera que no hay quien los sostenga entonces. Y el mundo entero se está acabando actualmente por la droga. No hay un país en los colegios donde los profesores, los directores, los tutores, todas esas cosas, no luchen contra la droga, porque desde la primaria están consumiendo. ¿Ah? ¿Están consumiendo qué? Droga, pastillas. Pastillas de toda clase de droga. Y eso esa es la corrupción que Dios manda, que el mundo va de mal en peor. Están diciendo que van a implantar en los colegios de los niños educación sexual anal, educación sexual desde la... Esas son aberraciones. Como dice el apóstol Pablo, son tan aberraciones, fíjate, que el apóstol Pablo conocía eso y le hablaba a los romanos que practicaban eso, unas aberraciones tan sucias que el apóstol Pablo ni aún se menciona entre vosotros. Es tan sucia, tan horripilante, yo le digo, que aún, dice el apóstol Pablo, no se menciona entre vosotros, sino enseñen la verdad a los niños, a los adultos, bien, porque eso va, hermano. El diabolismo está ganando a la humanidad. Y ya ellos los que, como dice el capítulo 12, ya el diablo sabe que les quedan poco. Bueno, ya lo vimos, cómo ya se van a soltar 4 poderes, ¿verdad? Los 4 ángeles malos del río Éufrates, el rey Abadón que se escapa, que lo liberan del infierno, y la millonada de demonios que salen como langosta, y el diablo que es arrojado del cielo con sus millones de ángeles malandros, malos. ¿Entienden? Se unen 4 poderes para los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿A quién van a gobernar la gran tribulación? A los que quedaron sin salvación. Pero como lo dije la semana, aquí hay un texto que por casualidad parece que estaba hurgando en la agenda mía y en mi casa, y entonces me adivinó. Y aquí hay un texto que justamente como Dios va a recoger a Israel del mundo entero, no todo Israel será. ¿Cómo lo sabemos? Por la incredulidad del corazón de ellos. Por eso es que yo les deseo que ustedes se empoderen, se instruyan en esos 3 capítulos, 9, 10 y 11. Se lo repito como la viejita de la carretera. Porque ahí van a sacar ustedes conocimiento que no todo Israel será salvo, porque malinterpretan la gente la escritura. Pero no creen Ajá. que ese hombre es el Mesías de Israel. ¿Ah? Porque ellos lo van a adorar como el Mesías de Israel. Empezando los israelitas que tienen su corazón como la mujer de Lot, y no en vano el Señor Jesucristo dijo, acordaos de la... ¿Por qué se perdió la mujer de Lot y se convirtió en una estatua de sal? Según la historia secular, Lot y su esposa y sus hijas tenían una venta de materiales, de pieles, de muchísimas cosas, y entre ellos la sal, porque la sal era primordial y fundamental en esa época. Y como buenos judíos, y con la bendición que Dios le dio a sobrino de Abraham, que era Lot, bueno, él se enriqueció en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Dios determinó a ese país destruirlo, en el capítulo 19 de Génesis, por las aberraciones, lo que está ahí en el capítulo 17 de la carta a los Gálatas y el primer capítulo de Romanos, cosas que muchas veces uno las lee, como la he leído yo con comentarios, que no vale la pena hablar de eso, porque más bien uno es horrible. Sí. Ahora, ¿qué resulta? Que entonces viendo, bueno, oyó la voz del ángel, que los 3 ángeles que fueron, mira, escapa por tu vida. Y Lot y sus 2 hijas escaparon, y la esposa, pero la mujer tenía que el corazón y la riqueza que dejaba, porque eran tan pronto. Dice, apúrense porque nada podía hacer en la madrugada, apúrense porque nada podría hacer mientras ustedes estén aquí. Los apuraban los ángeles, apúrense porque ya va amaneciendo. Entonces, claro, salieron corriendo, a lo mejor con su capotera o con su koala en el hombro, o lo que sea en el hombro, con lo que pudieron, pero no pudieron sacar
La mayoría de la riqueza. La mujer sí tenía su corazón en... Eso lo puso como ejemplo el Señor Jesucristo. Acordaos de la mujer de los israelitas que están dispersos en el mundo entero. Cuando Dios los llame, que dice Isaías, con insistencia, con perseverancia, con predicación de Moisés y de Elías, ¿verdad? Y la ayuda del Espíritu Santo y la lectura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con todo eso, todo Israel no será, sino que Dios verá que aquel que oiga la palabra y el mensaje se arrepentirán. Y ya Dios, en su omnisciencia, sabe cuántos iban a ser o van a ser. Por eso es que Dios lo coloca como número. Y oí el número, son 100. Dios miente, Dios nos engaña a nosotros. Eso no es simbolismo, eso es visible, palpable. Eso es matemático, ¿verdad? Hermano, si en esa época no van a haber niños, entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo, hay de las que estén encintas y estén criando, se refiere en el momento del arrebatamiento. No se refirió antes de la invasión de los romanos a Jerusalén cuando destruyeron el templo. ¿Entiendes? Dice, es bueno que lean siempre 3 libros importantes, Eusebio, Suetonio y también Flavio Josefo y otras historias de ese momento que recogen, ¿no? Fíjense que en ese momento, dice Flavio Josefo, que las mujeres, tú sabes que eso es conocido en toda la historia, los diamantes, los rubíes, todas esas piedras que valen mucho y que en aquel entonces prendas de oro y sobre todo los diamantes se los tragaban y los llevaban cautivos. Ya los soldados sabían, tú pagas, ahí va una mujer, ahí va un joven, ahí va un viejo, mira, la barriga la lleva llena de ¿qué? De diamantes. Dice crudamente que los abrían así y le hacían cruz, le sacaban todo y las bolsas de piedra que se tragaban. No lo estamos viendo con eso que se tragan de dile, bueno, que duran 4 horas y más de una mujer y hombre han muerto en el aeropuerto porque se les explotan. Bueno, los diamantes no. Y aún todavía, aunque no me lo crean, lean la historia, en el año 41 al 45, todavía a los judíos los mataban para sacarle el de la barriga, los diamantes que llevaban, porque los soldados, los nazis, los mataban para sacarle lo que llevaban adentro. Y la dentadura. Y la dentadura de oro, todo lo que era oro. Ahora que resulta que, madre, eso es siempre. Ahora, en la época, la pregunta, eso fue en el año 70 antes de la invasión. En el año 64, cuando el papá de Tito y el papá de Dominiciano cercaron por 5 años a Jerusalén para tomarla. Y entonces Vespasiano era general, lo llamaron para que fuera emperador y dejó a su hijo Tito. Y de Tito fue el que invadió y quemó todo. Y mataron tantos judíos que dice la historia, que 620,000 cadáveres lanzaban por el muro en la invasión y se llevaron cautivos 1.100.000 jóvenes, mujeres y jóvenes, y aún con el deseo de meter la mano para ver si le sacaban las piedras que tenían en la barriga. No, y a los niños. ¿Y a los niños? Los niños lanzaban. Los lanzaban. Los engarzaban con la Claro. ¿Por qué? Porque eso es una barbaridad. Una barbaridad. Dice uno que yo leí que eran tan malos que le abrían a las mujeres, le sacaban, le abrían, después que le sacaban, fíjense, en vivo, le sacaban las piedras, le metían un gato adentro y le cosían con agujas para que siguieran sufriendo, porque es el satanismo que se apodera, del soldado drogado, ¿entiendes? Y que endemoniado no perdona. Y la raza judía siempre ha sido toda la vida despreciada por la humanidad porque violaron los 4 mandamientos de Dios, y Dios le dijo: no te daré descanso noche y día mientras tú no cumplas y rectifiques que violaste mis 4 mandamientos. Deuteronomio capítulo 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien?
Dios hizo ese pacto con ellos. ¿No cumplieron? Bueno, tenemos 3.000 años, 3.200 años. Eso se lo aplican a los judíos día tras día. Bien, hasta que cumplan, como lo vamos a ver más adelante, lo van a cumplir. Ahora fíjense, en ese momento, aquí dice que la gente adorará ¿a quién? A lo que el diablo siempre quiso. El diablo quiso siempre adorarle. Él primero quiso todos los ángeles, que él los instruyó y se los llevó antes que nosotros fuéramos creados. Él se rebeló contra Dios, y como Dios no le dio la cita porque no había llegado su tiempo, no, para todo Dios tiene su tiempo, ¿verdad? De entrevistar sus creaciones allá arriba. Y él no, él como ya lo alabaron y que ya era muy aprendiz, era muy maduro, era muy sabio, se comportaba bien en todo. Ahí lo tenemos en Isaías, Ezequiel, lo bueno que era. Entonces, bueno, era Lucifer, luz bella y resplandeciente, pero muy sabio. Pero llegó el momento que no esperó que Dios lo invitara. Y él entonces pidió varias citas y Dios se la negó porque no era el momento. Fue cuando él decretó que Dios era una estafa y se rebeló contra Dios y pecó contra Dios. Y todos los millones de ángeles que estaban en aprendiz, en conocimiento, en la escuela que se estaban desarrollando, porque Dios no creó así, ya está. No, Dios lo crea ahí arriba, los ángeles de poco conocimiento, y los ancianos de día y los maestros van dándole conocimiento, y van conociendo las cosas de Dios allá arriba. Dios todo es ordenado. Hay leyes, mira, en todo hay leyes allá arriba. Y Dios estableció en este mundo leyes. Todo el que viola las leyes allá arriba y el que viola las leyes de Dios aquí, Dios lo sanciona. No es rey que Dios no puede ser. Claro, la gente fíjense que Israel, cuando dice eso en Jueces, y cada quien hacía, bueno, Dios le mandó reyes alrededor y los llevaron cautivos. Bien. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. No, Señor, se respetan mis leyes. Para todo Dios le puso leyes, para todo. Leyes que hay que cumplir. Ese Dios lo hizo todo ordenado. Entonces, ¿qué resulta? Que Satanás ya ahora, como él buscó siempre que me adoren, bueno, le llegó el momento, tiempos que no son, que no fueron, ni son, ni serán, se van a efectuar en lo que se llama la gran tribulación. Y él entonces se va a presentar como que le adoren. ¿Quiénes le van a adorar? Los que no están salvos en la gracia del Señor Jesucristo. Y ustedes ven repetidamente, ¿y le adoraron quiénes? Todo, pero este versículo es contundente. Después, la semana que viene, vamos a leer versículo con versículo, pero voy a brincar. Dice otra vez el 8, se lo repito. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están. Bueno, mira, ¿qué significa no están escritos en el libro de la vida? Dios le dijo a Moisés cuando le dio las leyes para esa nación y para el mundo entero, aquel, dijo Dios, allá en Deuteronomio, yo creo que es 32, aquel que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Eso está en Deuteronomio, ahí en Éxodo capítulo 32. Aquel que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Ahora, ¿cuál es el hombre que no peca? ¿Cuál es el hombre que no peca? Volvamos otra vez lo que cité. Desde que nacimos somos pecadores. Entonces, mira, entonces uno tiene que andarse como nosotros no fuimos los que nos creamos, nosotros nos crearon, pero nos colocaron una ley. Dios puso en nosotros un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu no es mío. El alma, por voluntad de Dios la tengo. Y el cuerpo, el cuerpo también fue hecho por Dios. ¿Y a dónde me colocó Dios? En este mundo que es de Él. Ahora Dios me dijo, obedece esas leyes. Si violas esas leyes te va mal. Eres desobediente, eres rebelde, no quieres aceptar la dádiva, el perdón que te estoy dando por haber sido un pecador, una pecadora. No quieres aceptar la salvación.
Envía a mi hijo para que se lo salvara y no quisieron, me lo mataron. Bueno, les llega Su juicio. Dios decretó un juicio para juzgar a todo aquel que se burló de Dios, que mataron a su hijo, que violaron al Espíritu Santo y negaron el contenido de la palabra de Dios. Y toda esa persona, lo vemos allí en el capítulo 20, del 1 al 14 del libro de Apocalipsis. Y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué horrible, qué horror. Oye, gracias, Señor, porque nos concedió que fuéramos salvos antes, ¿verdad? Qué horrible, ¿verdad? Ustedes leen ahora en frío en sus casas esos versículos que están aquí, mira, 13, el 14, 8, el 15, el 12 y el 15, y en el 4, los mismos ángeles. Fíjense que no es ningún predicador, ni tampoco el Espíritu Santo. Fue un ángel de los que están, de aquellos que adoren a la bestia, el 14, 9, 10, mire, eso es tremendo, hermano, no. No, ¿qué va? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ajá, ¿ves? Que resulta que a mí me han dicho muchísimas veces, no, ¿tú crees que Dios va a cumplir eso? No, Dios es un amor, mira, es muy bueno, Él me da la papa todos los días, y mira, y me da el oxígeno, y llueve, y como dice, ¿qué va? Sí, Dios dice, pero para todo hay tiempo. Capítulo 3 del libro de Eclesiastés, hay tiempo de vivir y tiempo de morir. Y cuando la persona muera sin Cristo, Terrible cosa. ay, Dios mío, morir, bueno, cuando compadezca delante, no de Pedro, compadezca delante del ángel del infierno, ya tu nombre está aquí, aquí estás tú, mira, aquí estás tú, bueno, fulano está aquí, no, para la quinta paila, vente, esperando el día juicio. Así está en la escritura. Capítulo 13, en el número 10 hay una advertencia fuerte. El capítulo 13, 10. Bueno, eso lo tengo porque pero eso es más adelante. Y eso lo vamos a ver si cuando lleguemos al versículo 10. Es muy importante, nos toca esta iglesia. Busquen todos los textos que tengan alrededor, porque todavía no, y el tiempo se nos está yendo. Pero ese versículo, cuando lleguemos a 10, no se adelante. Yo únicamente me adelanté estos textos porque tenía que ver, ¿no?, que la gente, los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, fueron lanzados. Mira, y esto es, ¿por qué? Porque la gente, una vez que hagan pacto con el diablo, que hagan pacto con la bestia, no hay de ninguna manera en ninguna escritura, no hay lugar para arrepentimiento, no hay lugar. Y siquiera pueden verificarlo los que no entendieron mucho el capítulo 16 del libro de Lucas, ¿verdad? El rico vivió holgadamente, ¿verdad? Haciendo fiesta todos los días con esplendidez, ¿verdad? Invitaba a todos los maravillosos de sus amigazos y sus familiares y los ricos ídolos con los cuales él tenía inversiones y ganaba más y más. Y mientras más rico, bueno, como dice el dicho, rico llama a rico. Bueno, pero le llegó el día, le llegó el día de morir, ¿verdad? Llegó el día que él creía que como tomaba bien y comía bien, creía que no iba, pero llegó el día y entonces fue llevado al infierno por los ángeles. Entonces, estando en el infierno, clamaba: ay, me perdí. Entonces clamaba por una gota de agua. Siervo Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mi lengua con una gota de agua, o si no, que le avise a mis familiares que están allá, que no han creído, que no vengan a este horripilante lugar que se llama el infierno, ¿verdad? Allá estaba, y así fíjese que el Señor Jesucristo, con mucha misericordia,
habló de eso que no estaba en conocimiento de los judíos y quedó escrito, inspirado en ese capítulo 16 del libro de Lucas, para que la gente incrédula sepa que hay un infierno y del infierno saldrán esa cárcel temporal al lago de fuego donde está Satanás, o donde va a ser lanzado Satanás y sus ángeles. Yo les pido por favor a alguna persona que no tiene la seguridad hoy de la salvación, abra su corazón al Señor, que le está invitando a que sea salvo antes que sea demasiado tarde. Y padres, díganle a sus hijos eso, y díganle a sus vecinos, ya se acerca el día cuando ya no habrá más salvación. Díganselo, hermanos. ¿Por qué? Porque es un deber. Dios nos está llamando. Mira, aprieten la cosa, porque ya quedan poco tiempo. Y las señales que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24, Él dice, véanlas, pero levanten la mirada hacia arriba, bien hacia arriba, porque el día se acerca. Como dice el himno 510, en los albores se ve, en el oriente se ve el albor. Usted habló de los premios que vamos a obtener allá, pero también hay que mencionar la vergüenza que vamos a pasar en ese momento también para el que no obedeció y llevó correctamente la palabra de Dios. Eso es natural porque dice la palabra, y el Señor Jesucristo lo repitió varias veces: cada quien dará razón de su palabra buena o ociosa. Fíjense, una palabra ociosa. Ajá, ¿qué es esto de las palabras ociosas? Bueno, vamos entonces al Sermón del Monte. La palabra ociosa, por lo menos un creyente que le hable a un inconverso, el inconverso entonces llame al creyente necio, que es la palabra que está allí en el Sermón del Monte. Tú eres un necio. ¿Cómo crees tú que Dios me va a condenar? Tú eres un falso predicador. Eso es lo que significa la palabra necio, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? La persona no se da cuenta que está pecando ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Vamos a ver un caso entonces, retrocedamos. El predicador tiene que tener una boca sagrada, porque es portador ¿de qué? De la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo le da palabra para que persuada con el Evangelio, predicando: mira, hay dos lugares, cielo e infierno. O si crees, vas al cielo, pero si no crees, vas al infierno. ¿Qué le pasó a Acán por haberse burlado de la palabra de Dios? Acán, el tercer hijo de Noé: maldito seas tú. Dios maldijo porque se burló de la palabra de Dios. Ese es un necio. Acán fue un necio. Se burló de la palabra de Dios. Entonces, mira, volvamos al Sermón del Monte. No le echen la pela. El que predica tiene que predicar con solemnidad, ¿verdad? Con firmeza. Decirle a la persona: mira, con todo respeto, pero usted no va al cielo porque usted no se ha entendido con el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados y el Señor Jesucristo lo va a absolver y lo va a hacer un hijo de Dios. Cuando le llegue los días de morir, usted va al cielo, viene a la vida eterna, como dice Juan 3:16. Y ya con respeto la persona oye y bueno, voy a averiguar. Pablo predicó en Berea, y ¿qué hicieron todos los compañeros de Pablo? Lo dijeron: viejo, vete, viejo, yo no sé qué. No, nosotros vamos a ver, Pablo, si lo que tú estás hablando en la Escritura es verdad. ¿Entiendes? Con todo respeto, ¿verdad? Así es que debe de ser. Y por eso es que uno le facilita a un pecador: mira, tú, hay una librería en tal parte, vende una Biblia así. Y si tiene una usada, uno se la da a un recién creyente inicialmente, como hacen mundialmente los americanos. Crearon esa sociedad que se llama los Gedeones, ¿verdad? Y entonces, para que los predicadores iniciar novicios en una congregación vayan y busquen
hay Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento con Salmo y Proverbio. Los llevan a los hoteles, los llevan a los dances, los llevan a todas partes y por las puertas. Mira, aquí te habla de la salvación. Y en el cabezal de cada librito dice cómo ser salvo, cómo buscar la seguridad de la salvación, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Todo eso está en las primeras hojitas de ese Nuevo Testamento. Bien, ese es plan de Dios que allá hace como 80 años una cantidad de americanos millonarios se unieron para crear esa editorial, para dar la Biblia gratis para el mundo entero, para que no se quede nadie sin haber leído la palabra de Dios. Vamos a dejar esto aquí, hermanos, y seguiremos la semana que viene, si Dios lo permite.